a día de hoy son una potencia mundial, pero es que el resto de países no nos hemos recuperado todavía. Dios mío, eso es un mal de Latinoamérica entera, es dictadura tras dictadura tras dictadura. Si conocías, por ejemplo, de botánica, de medicamentos, de esas cosas, brujería. Si sabías de las estrellas y del universo, brujería. Hola Pepillas y Pepillas, nosotros somos Susi y Lili y estamos nuevamente reaccionando a un video de México. Resumen de la historia de México en 10 minutos, todo lo que tienes que saber. Bueno, este video nos viene fenomenal. Si no han visto el video de nosotras respondiendo a preguntas sobre México, vayan por allá. Pero en lo que era historia y deporte estábamos bastante mal. Así que ahora vamos a ver historia, vamos a aprender porque no podemos volver a pasar esa pena. La próxima vez que reaccionemos a un video de preguntas sobre México tiene que ser con toda la información. Así que vamos a ver, nos encanta la historia, ustedes lo saben. Antes de empezar no olviden suscribirse, activar las notificaciones, dejar su like, su comentario, compartir nuestro canal. Solo la gente bonita está suscrita. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de la historia de un país relativamente joven, pero cuyas tierras tienen una historia milenaria. Un lugar que ha albergado distintas civilizaciones, imperios y todo tipo de pueblos que han dejado una cultura y sociedad única en el mundo. Hoy hablamos de uno de los países más importantes de América Latina. Hoy hablamos de la historia de México. No es hasta el 20.000 a.C. cuando aparecen las primeras tribus nómadas en el actual México. Se dedican a recolectar frutos y a cazar. Estas tribus acaban descubriendo la agricultura y aparecen las primeras aldeas y poblados. Sin embargo, la primera gran civilización no surge en México hasta aproximadamente el 1200 a.C., cuando aparecen los olmecas en la costa del Golfo de México. Los olmecas desarrollaron un gobierno basado en la religión, conocen la escritura y desarrollan un calendario de lluvias gracias a los conocimientos astrológicos que tenían y que les sirvió para mejorar sus cosechas. Los olmecas desaparecieron en el siglo V a.C. por motivos desconocidos. Sin embargo, en el siglo III llegaron los mayas, con una cultura mucho más desarrollada. Los mayas se asientan en la península del Yucatán, extendiendo su influencia por otras zonas. Los mayas se organizan de una forma feudal, con grandes señores que podían gobernar varias ciudades cercanas, desarrollan aún más los conocimientos astrológicos e incorporan las matemáticas a su sociedad. Los mayas desarrollaron también importantes redes comerciales con otros pueblos y tribus del actual México y de América Central. Antes de la llegada de los españoles hay que destacar al Imperio Mexica, que surge en 1325 y que funda Tenochtitlán, su capital. El Imperio Mexica destacó por su organización y su avance tecnológico, que incluía el uso de metales como el oro, la plata o el bronce con fines militares. El problema del Imperio Mexica es que constantemente oprimía a otros pueblos de la zona, algo que sería su perdición. En 1492, Cristóbal Colón... Esta parte me parece algo a destacar, que esas civilizaciones prehispánicas le llevaban una ventaja científica en ciertas áreas a los españoles que vinieron a colonizar. Exacto. Y me parece que es principalmente porque sus religiones no eran limitantes. ¿Sabe? No, como en ese tiempo en Europa era lo que si eras una bruja, si conocías, por ejemplo, de botánica, de medicamentos, de esas cosas, brujería. Si sabías de las estrellas y del universo, brujería. O estabas tratando de ir en contra de Dios y todo ese tipo de cosas. Entonces acá como que no tenían esas limitaciones, ¿no?, mentales para investigar. Claro, a ver, usaban la religión más como para explicar fenómenos que no conocían. Ya le quedaban demasiado grandes, ¿sabes? Sí, pero no eso de que todo tiene que ser según estas leyes específicas, estas pautas. Entonces no era como esa mente tan cerrada que tenían los españoles cuando llegaron. Y como vivían como más en armonía con la naturaleza, conocían Exacto. mucho más de la naturaleza, de lo que podías hacer con las plantas, los animales, ¿sabes? Algo súper genial. Llega a América, y en los años siguientes los españoles mandan varias expediciones con el objetivo de conquistar todo el Nuevo Mundo. Hernán Cortés derrota al Imperio Mexica, ayudándose de otros pueblos locales, y establece el Virreinato de Nueva España. Los españoles, que incorporaron a los habitantes indígenas al imperio, se encargaron de explotar los recursos mineros mexicanos, especialmente la plata, e incorporaron al Virreinato de Nueva España al comercio internacional, conectando Acapulco con Asia a través del Pacífico y conectando el puerto de Veracruz con Europa.
Las clases sociales estaban muy marcadas. Sin embargo, al contrario que en las colonias inglesas, en el actual México sí hubo una mezcla de razas entre los indígenas y los españoles. Así surgen los criollos, que era gente nacida en América de padres españoles, y los mestizos, que eran hijos generalmente de padre español y madre mestiza. Los grandes problemas vinieron con la decadencia del Imperio Español. Un imperio cada vez más obsoleto y la llegada de los Borbones con una mentalidad centralista que descuidaba las colonias provocaron el comienzo de un movimiento independentista. Algunos sectores de las élites criollas cada vez veían con peores ojos el dominio político y sobre todo económico que ejercían los españoles sobre el virreinato. Por su parte, el pueblo estaba sumido en una crisis económica que creó un importante descontento. En 1808, Napoleón invade España. En ese momento, los sectores mexicanos más independentistas aprovechan para alzarse en armas contra el dominio español. Durante los primeros años, la lucha de los independentistas fracasa a la par que España gana la guerra contra Francia en Europa. Sin embargo, muchas colonias americanas se habían independizado durante la guerra, y México no iba a ser menos. Las élites criollas eran en su mayoría seguidoras del absolutismo de Fernando VII. Sin embargo, cuando en España se produce un levantamiento liberal y el general Riego reinstaura la Constitución y proclama el que sería el trienio liberal, las élites criollas optan por sumarse al movimiento independentista. Este apoyo fue definitivo y dará paso a la independencia de México en 1821. El Imperio Mexicano contaba con gran parte de lo que hoy en día es el sur de Estados Unidos y con la mayor parte de Centroamérica. Sin embargo, la crisis económica que provocó la lucha por la independencia hizo a sectores liberales conspirar contra el emperador Agustín I, que fue derrocado apenas 6 meses después de llegar al poder. Se crea entonces la República Federal Mexicana en 1823 y Centroamérica se separa de México. En 1824 se crea también la Constitución que recoge la separación de poderes y se elige al primer presidente electo de la República Federal, que será Guadalupe Victoria. Sin embargo, la verdadera estrella de este periodo es Antonio López de Santana, quien rechaza a los españoles y será elegido en multitud de ocasiones para ser presidente. Lope de Santa Anna promulga las 7 leyes, una constitución de corte conservadora. Sin embargo, los mayores problemas venían del norte. Allí los estadounidenses reclamaban unos territorios tejanos. México atacó las posiciones militares de Estados Unidos en la zona y Estados Unidos respondió declarando la guerra. Estados Unidos ganó y se llevó gran parte de lo que hoy es el sur del país, como California, Nuevo México, Arizona o Nevada. Las tensiones entre liberales y conservadores se extienden por México y Santana se autoproclama dictador. Los liberales no iban a permitirlo y tras la revolución de Ayulta en 1854, Santana tuvo que dejar el poder. Los liberales instauraron varias reformas como la separación entre Iglesia y Estado. Estas reformas dieron lugar a más enfrentamientos, incluida la Guerra de Reforma, que duraría 3 años entre 1859 y 1861, y que por cierto ganan los liberales. Todas estas guerras crearon una gran crisis económica. México fue incapaz de pagar la deuda y Francia, uno de sus principales acreedores, no se iba a quedar de brazos cruzados. Francia, junto a España e Inglaterra, acudieron allí con sus flotas. España e Inglaterra se retiraron tras negociar con México, pero Francia atacó. Los mexicanos derrotaron a los franceses en la batalla de Puebla. Los franceses se repusieron y los conservadores mexicanos se unieron a estos fundando el Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, las guerrillas republicanas dieron la vuelta al conflicto y acabaron ganando la guerra. Los franceses se retiraron, los conservadores se rindieron y el emperador fue fusilado. El final del siglo XIX y el principio del XX fue de cierta estabilidad. La revolución industrial permitió a México remontar en lo económico y apaciguar la situación social. Esto ocurrió durante la dictadura, o más bien dicta blanda, del general Porfirio Díaz. Cuando este abandona el poder en 1910, la democracia aterriza en México. Las elecciones fueron ganadas por la oposición de Porfirio Díaz, pero este, con mal perder, decide no reconocer el resultado. Francisco Madero, líder de la oposición, es encerrado y finalmente exiliado. Llama entonces a la revolución. El conflicto se extiende y Porfirio Díaz se tiene que exiliar a París. Madero gana unas nuevas elecciones y forma gobierno. Uno de los líderes más destacados de la revolución, Emiliano Zapata, debido a sus diferencias con Madero, organiza un nuevo levantamiento. Sin embargo, el verdadero peligro para Madero vendrá de otro lado. Como en toda revolución, existía una contrarrevolución. Varios líderes contrarrevolucionarios inician de nuevo una insurrección que acaba con el fusilamiento de Madero, iniciándose una dictadura por parte de Victoriano Huerta. A la contrarrevolución responden los revolucionarios. Dios mío, eso es un mal de Latinoamérica entera, es dictadura tras dictadura tras dictadura, es algo
Pero ¿por qué, sabe? ¿Por qué siempre es así? ¿Por qué no puede existir una democracia larga? Es algo como... Que no sé. Y eso que el pueblo mexicano es de los que mejores finales ha tenido, porque a día de hoy son una potencia mundial. Pero es que el resto de países no nos hemos recuperado todavía. Estamos ahí, seguimos siendo aplastados y entonces ni siquiera hemos aprendido a luchar. Porque al menos ustedes aprendieron a luchar por sus derechos y ahí siguen luchando por sus derechos siempre. Pero nosotros no hemos aprendido, no sabemos y ya no... Nos quedamos demasiado tiempo sin hacer nada y ya no sabemos cómo hacer nada. Exacto. Entonces nos acostumbramos a esta paz, entre comillas. Exacto. Y ya decimos, no, estamos en el siglo XXI, demasiado civilizados para empezar una guerra, una revolución o algo. Así que es difícil. Con nuevos levantamientos. Pancho Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón serán los líderes más destacados de esta nueva lucha que acabará con el dictador huido fuera de México. Una vez más, los revolucionarios tuvieron problemas entre ellos, y los grandes líderes que he mencionado antes morirían a los pocos años. En 1917 se crea una nueva constitución. Esta constitución era la más liberal hasta la fecha, e incluye algunas demandas de los revolucionarios, como la libertad de culto o el salario mínimo. Obregón llega al poder en 1920 e intenta retomar el despegue económico. Este llega decidido a poner en práctica la Constitución, lo que provocará una gran inestabilidad política. Tras él llegará Plutarco Elías Calles, que establecerá el maximato, ya que aunque había presidentes, él era el jefe máximo del Estado. Un presidente con gran fama entre las clases populares fue Lázaro Cárdenas. Este desterró a Calles y comenzó con una serie de medidas económicas nunca vistas hasta entonces. Repartió tierras, fomentó la educación, nacionalizó la industria petrolera en 1938 y algunas cosillas más. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, fue más conservador, intentando tender puentes entre las distintas clases. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas iban a cambiar. México se declaró neutral, pero finalmente entró en la guerra del lado de los aliados. El aporte más importante de México fue el petróleo que vendía a Estados Unidos. México también envió una fuerza simbólica, el Escuadrón 201, a luchar en el Pacífico. No obstante, cientos de miles de jóvenes lucharon como voluntarios en distintos ejércitos aliados. La guerra fue la oportunidad perfecta para que México retomara sus relaciones con las potencias occidentales, que habían quedado dañadas por la expropiación de la industria del petróleo. Desde que acabó la guerra hasta 1970, el crecimiento económico fue constante y se combinó con avances sociales como el derecho a voto de la mujer. En 1970 comenzaba la crisis del petróleo y México se benefició de ella. El precio del petróleo subió como la espuma y por tanto el país mexicano vio la oportunidad de aumentar su producción. Dicho y hecho, México creó el complejo de Cantarell, donde aún hoy en día se extrae muchísimo petróleo. Sin embargo, los precios bajan a principios de los 80 y entonces sí que llega la crisis al país. El gobierno tiene que vender al menos 750 empresas públicas para hacer frente a la situación. En 1994, México da un gran paso adelante, firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que le vendrá muy bien a la economía mexicana. Por otro lado, surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que luchará contra los grupos paramilitares que oprimían a los indígenas. En el año 2000, el PRI pierde por primera vez unas elecciones en 70 años. Sin embargo, para entonces, el mayor problema de México ya era el narcotráfico, una guerra que México aún está por ganar. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Wow. Realmente siempre me sorprende todo este espíritu de lucha. Es que fueron tantos años, tantas personas queriendo apropiarse de territorio que no le correspondía, queriendo esclavizar a seres humanos que no estaban bajo su jurisdicción, ni muchísimo menos. Los mexicanos siempre luchando y ganando la mayoría de las veces. Increíble. Me pregunto si en México todavía estará nacionalizado el petróleo. O sea, todo el petróleo que se saca en México es de Pemex. es de ahí, no hay otras empresas que sacan el petróleo. Aquí sí no hay petróleo ni para sacar, ni para no sacar, ni nadie. No.
Pero qué bonito, ¿no? Y es que es tan turbulento la historia generalmente de los países de Latinoamérica, pero México lo que ha tenido. Además, la de México es mucho más larga, porque Con- empieza desde los mayas. Entre las civilizaciones prehispánicas, su historia, guerras entre ellos mismos. Incluso es increíble cómo se desaparecieron civilizaciones antes de que llegaran los españoles, ¿sabes? Y dice por causa desconocida, eso es lo que me parece impresionante. Exacto, eso me pareció muy, no sé, conspiranoico todo. Como, ¿cómo no van a saber? Tienen que saber. No me dejen con la duda. Después tenemos que investigar por qué desaparecen esas civilizaciones, ¿sabes? O es que simplemente evolucionan, supongo, tipo que ya deja de ser ese tipo de organización y pasa a ser más civilizado, por así decirlo, o no sé, o deja de llamarse Generalmente así. en la historia, cuando se dice motivos desconocidos, no significa que no se sepa nada, sino que hay varias versiones. Entonces, varias teorías. Lo que hace la gente es no asumir nada, porque obviamente tú no puedes asumir algo que no está 100% seguro. Pero sí debe haber varias teorías, así que ya leeremos y diremos nosotros cuál nos parece más realista. Sí, aquí nos dan igual muchas teorías de las cosas. De las cosas así bien antiguas, de las nuevas no, te dicen es esto y ya, ¿oíste? Ya no hay espacio a la opinión. Pero bueno. Ay, muchacho, tú me vas a meter en un problema. Pues yo no he dicho de que yo estoy hablando, yo no estoy hablando de nada en específico. ¿Verdad? Ella no ha dicho nada. Entonces, yo quisiera que nos comentaran, porque esto es a modo muy general y muy breve, muy rápido todo, es como hecho, y entre hecho y hecho hay 15 años o 30 años. Entonces, que ustedes nos pongan como los pasajes de la historia mexicana que más les gustan, que ustedes creen que podrían llamarnos la atención, que ustedes creen que es algo que no se conoce a nivel mundial, porque por ejemplo nosotros acá en Cuba damos historia de América y ahí damos parte de la historia de México, pero otros hechos que quizás no se den en otros países y que sean súper interesantes o quizás muy decisivos en esa historia de México. Y también puede ser más recientes, porque uno siempre cuando habla de la historia se piensa que la historia es en los 1800, principios de los 1900, y de allá hacia acá han pasado un montón de cosas que no se suele hablar mucho, no sé, parece que tienen que dejar que añeje la historia para poder hablar de ella, ¿no? Pero bueno, me gustaría eso, que comentaran todas esas cosas. ¿A ti qué más te interesa? O sea, todo lo que abarca la historia de México, ¿cuál es el tema que más te interesaría? A mí siempre lo que más me interesa es todo esto de la etapa prehispánica. Es lo que me parece así como que tiene más mérito, porque le llevaban muchísima ventaja a otras civilizaciones. Entonces, de verdad que eran personas bastante inteligentes. No, y es que como ellos estaban en su mundo, aislados de toda esta cultura europea y de todas estas religiones, entonces tenían unas concepciones tan diferentes y cosas que se notan hasta en el lenguaje, de cómo ellos unían las ideas para formar palabras, ¿sabe? Que eso es algo que impresiona, ¿no? Porque como uno está acostumbrado a la cultura esta homogénea de todo lo que hizo Europa, que conquistó el mundo entero, no toma en cuenta estas otras formas de pensar, ¿no? Y quizás estas concepciones del mundo que tenían, que no tenían nada que ver con otras cosas que nosotros conocemos. Y como no nos enseñan de eso, tipo en la escuela no nos enseñan de estas civilizaciones, de sus religiones en sí, porque nosotros damos los de Cuba y en Cuba realmente le hemos dicho muchas veces que los taínos y estas sociedades no están desarrolladas prácticamente, eran unos salvajes como quien dice, no se agrupaban en grandes grupos ni construían cosas demasiado impresionantes, ¿no? Ni se conocen nada, se conocen solo algunas palabras que cuando llegaron los españoles pudieron documentar. Entre ellas Cuba, que es una de las palabras. Pero que la propia país. Cuba, que se supone que es una palabra súper importante y que se deba saber de dónde viene, hay como 4 teorías diferentes de por qué se le dice Cuba. Entonces tampoco es algo que tengamos muy documentadas sus civilizaciones como lo tiene México. Que seguro, claro, se han perdido cosas, pero lo tienen más documentado que la mayoría de países. Claro. Porque todavía conservan
gente, directos descendientes de todas esas personas, no los extinguieron, ¿sabes? Y además tantos sitios arqueológicos, tantas formas de descubrir cosas nuevas. Es increíble. Eso, es que ser arqueólogo en México sí debe ser algo súper emocionante. Siempre encontrando cosas de hace muchísimos años así, y todo bien hecho, bien conservado, porque para colmo lo que hacían los mayas eran cosas de calidad, que todavía se encuentran y se encuentran intactas. Es increíble. Exacto. Yo que no sé, acá en Cuba en la historia se hace mucho énfasis en los mayas y nosotros según hemos visto los videos como que lo más importante para los mexicanos son los mexicas, que son lo que se le dicen aztecas, ¿sabes? Y nosotros acá como que nos dan como que los mayas eran los superiores, ¿no? Pero es que hay otras civilizaciones súper importantes y que tienen cosas. Así que ya saben, coméntenos un montón de cosas interesantes o nos recomiendan videos de cosas más específicas, que a nosotros todo eso nos encanta y les damos nuestra opinión ignorante, pero al fin nuestra opinión. Todavía nos queda pendiente un video sobre los niños héroes, que aquí no escuché que los mencionaran. Y bueno, intentamos ver un video una vez, pero era muy corto, no lo abarcaba todo. Entonces también recuerden que cuando nos vayan a recomendar un video, tiene que ser alguno que no tenga problemas con el copyright y tal. Pero hace muchísimo tiempo queremos ver uno sobre los niños héroes, así que ustedes que saben de eso, recomienden en los comentarios. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir nuestro canal que nos ayuda mucho y nos vemos en el próximo video.